Muy buenas noches, estimados estudiantes y estimadas estudiantes. Estamos en una sesión extraordinaria. Hoy, el del Trabajador, bueno, tenemos una sesión más de nuestro curso de razonamiento verbal. Los saluda como siempre el profesor Luis Mamani y en esta oportunidad vamos a abordar el tema de los textos expositivos. Espero que todos puedan estar atentos a la clase, compartir la transmisión, compartir el video. Recording in progress. Sí, muy buenas noches a todos. Creo que ya se está grabando la reunión. Entonces, les decía que espero que estén atentos a la clase. Vamos a pausar el video cuando sea necesario. Y es importante que compartan la grabación, que hagan partícipes de más personas a este video, para que así nuestra comunidad, nuestro proyecto aquí en Quantum pueda crecer y podamos obtener mejores resultados. Bien, los saluda como siempre el profesor Luis Mamani y hoy trabajamos los textos expositivos. ¿Qué es exponer? Cuando nosotros hablamos de exponer e informar, muchos suelen confundir el texto informativo con el texto expositivo. Para nosotros, un texto expositivo será un texto en el que se informa de un hecho determinado, pero sobre todo se expone un tema, o sea, se van a delimitar los conceptos, las características, las cualidades, las clases de un determinado fenómeno. Entonces, exponer un texto es hablar de un tema en concreto sin presentar, sin manifestar emociones, sentimientos o valoración. Esa es una característica del texto expositivo. Y hoy quería centrarme en un tipo de texto expositivo denominado el texto científico. Vamos a hablar de ciencia hoy. Bien, entonces vamos a recordar un poquito, no debemos olvidar acá, aquí les he puesto un mapita sobre los textos literarios, ¿no? Para compararlos con el texto que vamos a ver hoy día. A ver, para empezar, el lenguaje en los textos literarios es un lenguaje distinto, ¿no? Es un lenguaje connotativo. Es un lenguaje donde las figuras, las metáforas, el lenguaje no refiere al objeto mismo, sino que busca embellecer el mensaje. Otro detalle acá con los textos literarios o de creación literaria es que son subjetivos. Ya no importa el objeto, sino el sujeto, ¿no? El mundo interno, las emociones, los sentimientos. Entonces, un texto literario se destaca por la subjetividad. ¿Es creativo? Sí, el texto literario es creativo, y ahí lo vemos, ¿no? El tiempo es oro, más alto que una cumbre, más helada que la nieve, ¿no? Entonces expresamos imágenes, ¿no? Somos creativos. Incluso las expresiones coloquiales también son creativas, ¿no? Dicen, por ejemplo, a ver, pensemos, que me parta un rayo, pasó a mejor vida. Son expresiones creativas, ¿no? Entonces, la creatividad es una característica de este texto, de los literarios. Otra característica es la ficción. Aquí no se habla de una realidad objetiva, se habla de un mundo creado, ¿no? La ficcionalidad. Y por último, la finalidad aquí es estética. Entonces, ya cuando tengamos nuestra sesión, les prometo que vamos a hacer una comparación. Les voy a traer un texto literario, un texto poético, podría ser una poesía, ¿no? Un poema, y vamos a analizarlo juntos para compararlos a los textos que vamos a ver hoy, el texto científico. Este mapita es como para que vayan a comparar y para que puedan comparar el texto científico con el texto literario, ¿ya? La próxima clase o en las próximas semanas vamos a hablar de este texto literario también y vamos a analizar poemas. Entonces, estén atentos a las siguientes clases. A ver, cuando aquí clasificamos a los textos, vamos a referirnos a la materia abordada, el tema tratado. Entonces, esta clasificación de los textos es una clasificación de textos según, vamos a anotar, según la materia. ¿A qué me refiero con la materia? Según el tema, ¿no? Abordado. Si hablamos de algún hallazgo, de algún experimento,
Si nos referimos a algún estudio sobre fenómenos de la naturaleza, fenómenos sociales, o por ahí alguna idea, estamos ante un texto científico. Aquí el conocimiento es sistemático. Leemos. Se desarrolla a profundidad temas de la naturaleza, física, química, biológica, de la sociedad, el hombre, el grupo, el pueblo, la comunidad, su ambiente y los fenómenos y procesos. Entonces hablamos de las matemáticas, de la lógica, de la informática. Y estos son resultados de investigaciones. Los hombres y mujeres especializados conocen de estas áreas, ¿no? Y van a llegar a conclusiones lógicas, van a arribar a teorías. Entonces, aquí hablamos del texto científico cuando se habla de la ciencia. Palabras clave: ciencia, método, hipótesis, ¿qué más? Conjetura, teoría, experimento, pruebas, demostración. Todas esas palabritas están vinculadas a la ciencia. Por otro lado, los textos según la materia nos llevan también a las humanidades, ¿no? Las humanidades llamadas, ¿cómo se les llama también, chicos? Las letras, ¿no? Humanidades o letras. Aquí están los textos de filosofía, de arte, de sociología, ¿no? Textos que desarrollan temas humanos. Entonces, vamos a desarrollar conocimientos literarios, filosóficos, textos donde ya no interesa el resultado ni el método, ¿no? Lo que importa aquí es la cultura. No te olvides de eso. Los textos humanísticos destacan la creación humana, la cultura, ¿no? La cultura. Más adelante hablaremos de los textos humanísticos, claro, pero hoy nos centramos en los textos científicos. Hoy nos centramos en los textos científicos, según el contenido o según la materia. No olviden pausar el video, no olviden tomar apuntes. Es importante que tengan un cuaderno o un blog para que puedan registrar esta información. ¿Ya? Alguien me dirá, sí, profe, pero ahí está la diapositiva, ¿no? Le tomo captura o tengo el material. Sí, pero chicos, es importante tomar apuntes. Los apuntes son esenciales. Recuerden, una técnica es la de tomar apuntes. Hay que tomar apuntes porque de esta manera, lo voy a recordar, de esta manera vamos a aprender. ¿Sí? Espero que hayan tomado apuntes. Avancemos. Miren la diferencia, ¿no? ¿Se acuerdan de la primera diapositiva? Miren todas estas características. Subjetividad, creatividad, connotación, ficción, estética. Y ahora miren, compárenlas con los del texto científico. Comparamos, ¿ya? Aquí miren, comparen. Aquí vamos a hablar de todo lo contrario. Objetividad, importa el objeto. Claridad, precisión, denotación. Orden sistemático, de lo general a lo particular. Y respaldo riguroso, científico. Ahí tenemos los respaldos. Como dice acá, los textos científicos y técnicos se valen de la exposición y de la descripción. Por eso es que hoy en el texto expositivo está hablando justamente de la ciencia, ¿no? Los textos científicos. ¿Se percataron? ¿Se dieron cuenta? Es una propuesta distinta, pero a la vez opuesta a la anterior, ¿no? A los textos de literatura. Aquí sí importa el objeto. Y no podemos manifestar emociones o sentimientos, no podemos, ¿ya? No podemos. Cuando un texto está modalizado, se llama así texto modalizado, puedes investigar, vamos a encontrar ciertas marcas, ¿no? Entonces, marcas como, por ejemplo, especialmente, eh, maravilloso, excelente, sobre todo, destacamos, es el colmo, ¿no? Y los adjetivos, ¿no? No es lo mismo informar sobre el empate, ¿no? Yo digo, hoy empató, por ejemplo, hoy empataron el Inter de Milán y el Barcelona. Fue un empate. Eso es objetivo.
Pero si yo digo, fue un emocionante empate, un sorprendente empate o un aburrido empate, entonces ahí el texto ya se está modalizando. El texto se está cargando de mi valoración. Yo estoy valorando lo que he visto y deja de ser objetivo. Tengan mucho cuidado con esas marcas. Cuando digo decepcionante empate, electrizante empate, emocionante empate, aburrido empate. No se olviden. Modalización, investiguen. Modalización en los textos. Googlea eso e informa. Bien, ahí están las tres ciencias. Las naturales, todo lo que implica la materia, biología, química y física. Las sociales, el objeto de estudio es el hombre la antropología, el hombre la sociología, el hombre la historia, que es una ciencia social, y también la geografía como ciencia social, ¿no? Lo implica el hombre. Y asimismo, podemos hablar de las ciencias formales. Abordan ideas, ¿no? Abstractas, dice, ¿no? Ideas ahí simbólicas. Las matemáticas, la informática y la lógica. Informática, matemáticas y lógica. No olviden esta clasificación, es importante. Bien, luego revisamos este texto, es un texto de admisión, y me parece que ya podríamos empezar con el análisis, ¿no? Aquí tenemos, a ver, nuestro primer texto. A ver, miren, este es el texto, esta es la diapositiva, la pueden encontrar en el Drive, la pueden encontrar es para que ustedes puedan trabajar. Se les recomienda que impriman la separata siempre para que puedan subrayar, resaltar las palabras clave, las ideas y sobre todo para tomar en cuenta el sumillado, ¿no? Que se realiza al margen derecho o al margen izquierdo, ¿no? Entonces, yo recomendaría que impriman la separata para que puedan trabajar mejor. Los que no puedan imprimir, no hay problema. Observen cómo se trabaja aquí y luego descarguen las claves. Yo inmediatamente termine la clase, vamos a enviar las claves de respuesta. ¿Ya? Bien. A ver, vamos acá. Como ya mencionamos un texto expositivo en la clase 7, se caracteriza por informar acerca de distintos aspectos de un tema. Pero, recuerden, tiene que ser objetivo. ¿Ya? Dice, generalmente estos textos aparecen pues en periódicos o son en artículos científicos o son de naturaleza informativa. Vamos a entenderlo mejor con el texto A. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es el aspecto relevante? Dice, vamos a escribir la idea principal. ¿Les parece? Vamos a leer el texto A y luego escribimos acá cuál sería ese aspecto relevante. ¿Cuál sería ese tema central? Revisemos el texto A. Vamos, tenemos tiempo. No hay problema. Pausa el video y luego continúa. Vamos. Revisemos el texto A.
A ver, espero que hayan pausado el video y ahora sí avanzamos. También he revisado el video. A ver, he revisado acá el texto. Y nos damos cuenta de que inmediatamente el tema central es el agua, ¿no? El tema es el agua. Ahora, la pregunta es, ¿por qué este texto presenta tres párrafos? Observemos. Hay un párrafo uno, luego hay un párrafo más corto y hay un párrafo extenso. Atentos a eso. Cuando nosotros observamos los párrafos, lo que buscaríamos es una simetría, pero aquí estamos observando que este es un texto asimétrico. ¿Por qué asimétrico? Porque tiene un párrafo más extenso, luego uno cortito y luego uno también extenso. Ahora, ¿dónde estaría la idea principal? Vamos a determinarlo con el análisis. Recuerda que analizar es descomponer. A ver, el agua. El agua es una sustancia cuyas moléculas están formadas por la combinación de un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Este concepto ya lo sabemos, creo que es contextual. Pero aquí, ¿qué se afirma del agua? Que es el más importante de todos los compuestos y uno de los principales constituyentes del mundo en que vivimos y de la materia viva. Ahora, fíjense que esta idea es la idea que el autor destaca. ¿Por qué? Porque tendríamos que justificar, ¿no? Ahora, parece que fuera un texto modalizado porque dice es el más importante de todos los compuestos, pero no es una opinión del autor. Cuidado con eso. Profe, pero acá dice es el más importante. Sí, es una postura, pero igual estamos observando que el texto tiene información precisa. Ahora, ¿por qué es el más importante de todos los compuestos? Vamos acá, dice, ¿no? Porque, implícitamente está un porque acá, porque casi las tres cuartas partes de nuestra superficie están cubiertas de agua. Ahí está. Nuestra superficie está cubierta de agua, ¿no? Bien, subrayo acá. ¿Qué más? Es esencial para toda forma de vida. Esencial para toda forma de vida. Voy a destacar esto, para toda forma de vida. Dice, y el organismo humano también está compuesto de agua. Los humanos están conformados por agua. Ahí están los porqués, los argumentos. En forma natural, el agua puede presentarse en estados físicos. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en forma natural casi no existe pura, pues contiene sustancias minerales y orgánicas disueltas o en suspensión. Entonces, en el primer párrafo se nos expone por qué el agua es el más importante de todos los compuestos. Segundo párrafo, características del agua. Ahí está, características del agua. Ahí destacan dos características, incolora e inodora. Y destacan otra, ¿no? Buen conductor de electricidad. Entonces aquí estamos destacando características particulares, que es disolvente y ahí está su estructura, ¿no? Su fórmula también. A ver, entonces chicos, miren, si nos damos cuenta, este era un texto con la idea principal al inicio, ¿no? O sea, ahí están las ideas secundarias. Podríamos clasificarla entonces la clasificación de las aguas. Ahí está. Entonces, miren, ¿qué es lo que nos interesa aquí? Nos interesa entender la naturaleza de cada párrafo. Entonces, acá vamos a sumillar, ¿ya? A la derecha. Uno, dos, tres. Tres sumillas. Entonces, el tema es el agua. ¿Qué es lo que se destaca en el párrafo uno? Bueno, que es el compuesto. Vamos a anotar el agua. Es el compuesto más importante. Entonces, destacan la importancia. Importancia del agua para quién. Dice, es el más importante de todos los compuestos y uno de los principales constituyentes del mundo en que vivimos y la materia.
Importancia para el hombre, para el mundo y la materia, ¿no? Para el hombre y la materia. Entonces, para el hombre, ¿no? Ya está. En el segundo párrafo me hablan de sus características. Bueno, acá vamos a asumir las características más relevantes, ¿no? Características relevantes. Y acá la clasificación, ¿no? El último párrafo habla de la clasificación, cómo se clasifica el agua. Leemos, dice, ¿no? Agua de ríos, agua potable, aguas medicinales. Bueno, la clasificación. Ahora, ¿cuál es el párrafo que contiene la idea principal? Arriba, ahí está. Esta idea se ha desarrollado acá, ¿no? ¿Por qué es el más importante? Porque la Tierra está cubierta de agua, porque el cuerpo humano contiene agua, porque ahí está, conducen electricidad, porque son disolventes o porque las aguas se encuentran en casi todos los lugares de la Tierra, ¿no? Entonces, el texto destaca el agua y su importancia para el hombre, para la vida humana y para la vida en general. Bien, esto que estoy anotando aquí a la derecha es importante, la sumida, ¿no? En el análisis. Entonces aquí nos piden que escribamos cuál es el tema central. Si nos pidieran el tema central, entonces, ¿qué anotaríamos? La importancia del agua para el hombre y la vida, ¿no? Vamos a anotarlo. Lo voy a registrar para que lo puedas anotar tú también. El tema central sería la importancia del agua para la vida humana, para el hombre, puede ser para el hombre, y la materia viva, ¿no? Ya está. No le voy a poner punto, recuerden. ¿Por qué? Porque es una frase, estoy con el tema central, ¿no? El tema es el agua. ¿Y qué es lo que destaco del agua? Su importancia, ahí está, su importancia para el hombre y la materia viva. Esto de acá es el tema central. Este es el tema central. Ahora, ¿qué pasaría si nos piden la idea principal? Ahí sí tendríamos que anotar un verbo. Tendríamos que decir, por ejemplo, que el agua es el compuesto más importante, es el compuesto más importante para, para el hombre y la vida, ¿no? Ahora sí le pongo punto, miren chicos. ¿Por qué le pongo punto? Porque ahora estoy afirmando, tengo un verbo conjugado. Acá dice que el agua es el compuesto más importante para el hombre y la vida. O sea, el tema sigue siendo el mismo, el agua, pero ahora estoy destacando una afirmación del agua, estoy predicando del agua. Por eso se le llama sujeto y predicado, ¿no? El sujeto es el agua y estoy predicando, estoy hablando del agua y digo que afirmo que es el compuesto más importante para el hombre y la vida. Esto es muy importante, chicos. Por favor, tómenlo en cuenta. Arriba está el título o tema central. Y abajo que tenemos una afirmación, esta es una idea principal. No olvidar eso. El título no tiene verbo. La idea principal tiene verbo, es una afirmación. Miren la diferencia. Anótenlo, regístrenlo. Profe, pero dicen lo mismo. No, ten cuidado. La idea principal afirma, el agua es el compuesto más importante para el hombre y la vida. Afirmamos algo del agua. Es una oración. Remember, la importancia del agua para el hombre y la materia viva. Eso es en un enunciado, es una frase. Eso es un título. ¿Ya? La importancia del agua. Espero que lo hayas entendido y que lo hayas trabajado conmigo. Pausa el video si es necesario, pero no olvides compartir. Comparte por favor el video, pasa la voz. Aquí estamos trabajando
el tema central, el título, la idea principal. Y hoy estamos viendo qué tipo de textos. Los textos expositivos. ¿Sí? Los textos expositivos. Avancemos. A ver, vamos al... A ver, ¿qué texto? A ver, vamos al texto C. ¿Les parece? ¿Ustedes pueden trabajar el texto B? Vamos al texto C, por el tiempo. A ver, revisemos. Texto C. Vamos, me piden el tema central. Texto C. Revisemos. A ver, si aplicamos la misma técnica, nos vamos a dar cuenta de que aquí el tema son los dibujos grabados en la piel humana. Pero estos dibujos grabados en la piel humana reciben un nombre. Entonces, el tema son los tatuajes. Ahora, se parece al texto anterior porque tiene tres secciones, ¿no? Tres párrafos. Uno, ahí estás viendo, dos y tres. Bueno, a diferencia del texto anterior, estos son un poquito más simétricos. Vamos a ver qué destacan de los tatuajes en el primero, en el segundo y en el tercero. Este punto que está aquí se llama punto aparte. ¿Y por qué se utiliza? Porque cambia el enfoque de cada párrafo. O sea, no es por gusto, porque si seguiríamos hablando del mismo asunto particular, no tendríamos que usar el punto aparte. Si tú tienes cinco párrafos, quiere decir que hay cinco ideas que destacar. Si tú tienes cuatro párrafos, quiere decir que hay cuatro ideas. Si tienes dos párrafos, hay dos ideas. Siempre el punto aparte marca la separación de temas. Veamos. Dice, los dibujos grabados en la piel humana reciben el nombre de tatuajes. Esto no es una reciente moda. Los tatuajes no han sido inventados en nuestra época, sino hace muchos años. ¿De qué está hablando aquí? Del invento de los tatuajes. Ujú. ¿Y qué nos informa? Nos dice que los tatuajes han sido inventados hace muchos años. Sujeto y predicado, los tatuajes han sido inventados hace muchos años. Lo que se sabe es que ya era una práctica común en Asia. O sea, el origen podría estar en Asia. Ujú. Ya era una práctica común en Asia. Cuando llegaron los primeros marinos europeos en los siglos XIV y XV. Según algunos estudiosos, la palabra deriva del polinesio tatau. Ujú. ¿De qué me hablan en este primer párrafo? Vamos a sumillarlo. El tema ya lo sabemos, el tema son los tatuajes, los tatús, tatuajes. Y lo que estamos destacando acá es, bueno, la invención de los tatuajes, la historia, ¿no? El origen, ¿no? Podríamos denominarlo así, el origen. También podrías humillar la historia, ¿no? La historia, los antecedentes, si quieres, ¿no? Y si colocas antecedentes, los antecedentes estarían donde, en Asia, ¿no? Dato importante. Antecedentes en Asia. Pero también en la sumilla puedes utilizar paréntesis, ¿eh? Bien, entonces ya sabemos de qué trata ese primer párrafo. De los tatuajes,
y destacamos su invención, su origen, su historia, sus antecedentes. Así lo tienes que hacer, por favor. Cada párrafo tiene una sumilla. Ahora te toca leer el segundo párrafo y determinar, vamos a determinar de qué trata ese segundo párrafo. Básicamente existen dos tipos de tatuajes. Ah, ya me di cuenta. Aquí se está hablando de los tipos de tatuaje. Voy a subrayar. Los dos tipos de tatuaje. Entonces, si arriba me hablan de la historia de los tatuajes, los antecedentes de los tatuajes, aquí estoy hablando de la clasificación de los tatuajes. El de tinta china y el de tintes vegetales. El primero es realizado con negro humo, el otro se efectúa con colorantes. Listo. La variedad de motivos es infinita. ¿De qué me hablan en el último párrafo? De la variedad de tatuajes. Los motivos de tatuaje, los temas. Los más frecuentes son de animales. Ahí está, mariposas, serpientes, dragones. Están armas blancas, el mar. También están los originales que no tienen parangón. Ya, pues. Si nosotros juntamos estas tres sumillas, arriba era el origen, acá son los tipos, y acá la variedad, entonces ya tendríamos el tema central. Atentos a lo que vamos a hacer. Origen de los tatuajes, clase de tatuajes, tipos de tatuajes y la variedad de tatuajes, ¿no? Los temas de los tatuajes, la variedad. Si quieres, colocas variedad, si quieres temas, variedad. En origen o puedes colocar acá antecedentes. En los tipos o clasificación, clases. Y la variedad o los temas. ¿Qué tal? Con eso ya tenemos la macroestructura, mira. Sabemos de qué trata el párrafo uno, sabemos de qué trata el párrafo 2 y sabemos de qué trata el párrafo 3. ¿Qué te pareció? Ahora ya estás preparado y puedes anotar el tema central. ¿Cuál es el tema central? El origen, los tipos y la variedad de los tatuajes. Ahí está. Así se tiene que hacer. Ese es el análisis adecuado de un texto, párrafo por párrafo. Y no es necesario subrayar todas las ideas, solo las palabras clave. Vamos a crear un resumen. Mira, los tatuajes fueron inventados hace muchos siglos. Eh, ya se practicaban en Asia, ¿no? Se conocieron en Asia desde los siglos XIV y XV. Existen dos tipos de tatuaje, el de tinta china y el de tintes vegetales. Y hay muchas variedades y motivos para tatuarse, ¿no? Ya está, tengo mi resumen. Bien, espero que hayas tomado apuntes y que ya tengas lo esencial para poder crear tu propio resumen. Avancemos. Ahora sí, miren, vamos al texto uno. Ojo, aquí hemos desarrollado dos textos. A ti te corresponde el texto B, que habla de las tarjetas inteligentes, y te corresponde el texto D, que habla de el síndrome de Down. Espero que sigas las indicaciones y que puedas generar tu propio resumen y tus sumillas. Yo sé que lo vas a lograr. Vamos con el texto uno. Ahora sí, nos ponemos en modo admisión. Vamos. Modo futuro becario. Vamos, becario Quantum. Tú puedes. A ver, chicos Quantum, empezamos. La pregunta uno dice, ¿cuál es la idea principal del texto? Y aquí me doy cuenta de que hablan de, mira, libertinaje, fe, religión, cristiano, verdadera. Religión, la palabra religión se ha repetido. Religión, religión, religión. Miren, esto es algo que podemos hacer, escanearlo. Se habla de las religiones o de la religión. Ahora, la pregunta 2 dice subterfugio. ¿Qué significa? ¿Qué se entiende por subterfugio? Veamos acá. A ver, nos vamos a concentrar en el párrafo 2. ¿Te parece? Aquí, mira, aquí está subterfugio. Si no estuviese destacada la palabra,
Tendrías que trazar, recuerda, dos líneas paralelas y buscar la palabra para contextualizar. Leemos de punto a punto. Ya está, leemos. Ahora bien, yo apelo a las consecuencias de aquellos que persiguen, torturan, destruyen y matan a otros hombres con el subterfugio de la religión. Y les pregunto si lo hacen por amistad y amabilidad. ¡Wow! Es un texto donde el autor expone su punto de vista. Me parece que no es tan objetivo, ¿ah? Porque dice yo, miren esta marca. Este me parece que no es un texto expositivo, creo que es un texto argumentativo. A ver, veamos. Yo apelo a las consecuencias de aquellos que persiguen, torturan, destruyen y matan en nombre de la religión, ¿no? Con el subterfugio de la religión. O sea, que utilizan la religión para cometer esos actos. ¿Lo utilizan cómo? Vamos, ¿cuál sería tu respuesta? Tomo una, pausa el video y te vas a dar cuenta de la respuesta. Como una excusa. Sinónimo de excusa. Ya la viste. Como un pretexto. Clave, avión. ¿Por qué se responde primero esta pregunta? Es la pregunta contextual. Es la pregunta, vamos a decir, más sencilla. Y además el objetivo es que podamos ir ingresando ya al texto, ¿no? Para saber de qué trata. Bueno, aquí hablamos de la religión, ¿no? Ya está. Subterfugio. Pretexto. Pregunta número 3 dice, marque la alternativa incompatible respecto a la imagen del cristiano que postula el texto. Incompatible respecto a la imagen del cristiano. Ojo, recuerden que una idea incompatible es una idea que tergiversa información, es una idea ajena al texto o es una idea que contradice. Hay tres opciones, idea que contradice, idea que tergiversa o idea ajena. Pero es importante que tú tomes en cuenta estas palabritas. ¿Recuerdas? Solo, solamente, únicamente, tardíamente. Adverbios, sí, no, jamás, nunca, la mayoría, la minoría, dos, muy, menos, ¿no? Entonces, estas palabras son marcadores que nos indican si las ideas son compatibles o incompatibles. No te olvides, siempre hay que marcar estas palabras. Nunca, siempre, sí, no, solamente, únicamente, tardíamente, actualmente. Ten cuidado. Y acá, en la pregunta 3 me piden la incompatible, o sea, la falsa. Por lo pronto, ya estoy viendo una clave, miren. Al ojo, ¿ah? No es lo que, no es si solo se designa. Ah, mira, solo. Acá dice el resto. Sus propios vicios. Conocimiento vasto, amplio. Esas marcas, ¿no? Por ahí yo estoy mirando la CEA. Bueno, antes del análisis. Bien. 4. Tomando en cuenta que la postura del autor se desprende. Ah, desde que ya me dicen la postura, sé que este no es un texto expositivo. Tal vez lo estamos colocando acá para contrastarlo, ¿no? Con los anteriores. O sea, el tema de hoy es el texto expositivo, pero este no es un texto expositivo. Este me parece que es un texto más argumentativo. Entonces acá dice, ¿no? En la postura del autor se desprende que los actos cometidos por la Santa Inquisición, a ver, se activan nuestros saberes previos. ¿Qué sabemos de la Santa Inquisición? Justamente esa sección que leíamos, ¿no? Que quemaban hombres, que torturaban, que perseguían a los judíos, que perseguían a los llamados herejes. Todos esos saberes se activan y más lo que hemos leído, ¿no?
como dice acá, la postura del autor estaría en contra de lo cometido por la Santa Inquisición. No tendría justificación. ¿Mm? Bien. Vamos a ver, por ejemplo, ahí dice, ¿no? La B dice, ¿tendrían justificación? No creo, ¿ah? Vamos a ver qué dice. Y la última pregunta es una pregunta de extrapolación. ¿Qué pasaría si la Iglesia Católica decidiera donar toda su fortuna? Ah, también se habla de la fortuna de la Iglesia, entonces se critica esto, ¿no? La fortuna de la Iglesia Católica. Si decidiera donar toda su ingente fortuna, o sea, su gigantesca fortuna, su enorme fortuna, para contrarrestar la hambruna en el mundo. Vamos a contrarrestar la hambruna. O sea, tal vez ese sea el objetivo, ¿no? El autor critica que haya tanta fortuna y que no se utilice para paliar la hambruna en el mundo. Veamos el texto, analicemos juntos de qué trata. Vamos, ¿cuántos párrafos tenemos? Tres párrafos. Analicemos juntos el texto. Vamos. A ver, miren lo que dice, ¿ah? Desde la primera entrada, el objetivo de la verdadera religión es algo muy distinto. Bueno, se habla de la religión, ese es el tema. Y el autor dice que es algo distinto. ¿Distinto a qué? No se sabe, parece que fuera un texto cortado, ¿no? Pero aquí está su postura. No ha sido hecha para lucir una pompa exterior, ni para alcanzar el dominio eclesiástico, ni menos. A ver, el autor está en contra de la pompa exterior, o sea, el lujo. El autor está en contra del dominio eclesiástico, el poder. Y también está, dice, por la fuerza, ¿no? No, tampoco está para imponer la fuerza, sino para regular la vida de los hombres. Entonces, el verdadero objetivo de la religión es regular la vida de los hombres de acuerdo con las normas de la virtud y la piedad. ¿Para qué entendemos por regular la vida de los hombres? Ese regular nos lleva a no excedernos, tal vez. Y habla de la virtud y la piedad. Piedad implica perdón, virtud implica buenos actos. Quien quiera alistarse bajo la bandera de Cristo tiene primero y ante todo que declarar la guerra a los propios vicios, a su orgullo y a sus malos deseos. Si no es así, si falta la santidad de vida, la pureza de las costumbres y la bondad del espíritu, de nada vale recabar para sí el nombre del cristiano. Sería muy difícil que quien no se preocupa de su propia salvación persuada a la gente de que le interese enormemente la de otros. Qué buena postura, ¿no? Ningún hombre puede dedicarse sinceramente y con todas sus fuerzas a hacer lo que otros sean cristianos, si él mismo no ha abrazado realmente en su corazón la religión cristiana. Creo que esa es la conclusión.
Para ser buen cristiano, primero tienes que abrazar tú la religión. Tienes que cultivar tu espíritu. A ver, esa es la conclusión. Entonces, vamos a sumillar, igual que hace rato. ¿Cuál es el objetivo de la verdadera religión? La verdadera religión regula la vida de los hombres, ese es el objetivo. Y para ser religioso, primero tienes que eh, alcanzar la religiosidad tú. Y luego estarás capacitado para que los demás puedan seguirte, ¿no? Vamos a sumillar. Aquí a la derecha vamos a anotar el verdadero objetivo de la religión. Ahí está. ¿Y qué más? ¿De qué más nos habla? De la condición. Hay una condición, ¿no? La condición para que podamos... Uy, no, no conecta. La condición para que podamos tener la verdadera religión, ¿no? Condición. Sí, no conecta. Está. No sé por qué no conecta. Un minuto, por favor. Está cargando. ¿Mm? Ya, ahí está cargando. Ya hablamos, ahorita acabo. Ya, a ver, entonces, el objetivo de la verdadera religión es este, ¿no? Regular la vida de los hombres con las normas de la virtud y la piedad. Y luego hay una condición. La condición es que el hombre abrace primero su propia religiosidad, abra su corazón al cristianismo para luego expresarlo. Segundo párrafo. Dice, si el Evangelio y los apóstoles están en lo cierto, ningún hombre puede ser cristiano si carece de caridad y de esa fe que no actúa por la fuerza, sino por amor. Subrayamos entonces, para ser buen cristiano, tienes que ser caritativo y actuar por amor. Ahora, bien, voy a subrayar con amarillo esto. Yo apelo a las conciencias de aquellos que persiguen, torturan, destruyen y matan a otros con la excusa de la religión y les pregunto si lo hacen por amistad y amabilidad. Creo que el autor es bastante irónico ahí, ¿no? Solamente creeré que así lo hacen y no antes cuando vea que esos fanáticos, el autor está en contra del fanatismo, esos fanáticos los está calificando, corrigen de la misma manera a sus amigos y familiares que pecan de modo manifiesto contra los preceptos del Evangelio. Cuando los vea perseguir a fuego y espada a los cofrades suyos, estando manchados por los vicios, se encuentran, a menos que corrijan de un peligro de la perdición eterna, y cuando los vea renunciar a su deseo de salvar las almas mediante el procedimiento de infligir a estas toda clase de tormentos y crueldades. Ah, ya está cuestionando. A ver, vamos a anotar acá, a la derecha. ¿De qué nos habla este párrafo? Bueno, lo anotamos ahí a la derecha. Este párrafo también nos habla de otra condición, segunda condición. ¿Cuál es la segunda condición? Condición 2, el amor. Tienes que ser amoroso y tienes que actuar con caridad. El amor y la caridad. Y por último, ya, aquí hace un cuestionamiento. El autor cuestiona, ¿no? Cuestiona, cuestionamiento, ¿a quiénes? A los fanáticos. El fanatismo. El fanatismo que persigue a otros y no castiga a los suyos, ¿no? Cuando cometen errores. Bien, marcamos eso. Por último, dice, porque si, como dicen, es por caridad y amor hacia sus prójimos,
por lo que les quitan sus propiedades, mutilan sus cuerpos, los torturan, y etcétera. Entonces, ¿por qué toleran el libertinaje, el fraude, la mala fe y los vicios, ¿no? Que huelen a paganismo y predominan, abunden tanto entre su gente? Ah, ya, nuevamente sigue cuestionando que ellos no actúan por caridad y amor, porque si lo hicieran así, también castigarían a los que cometen pecados en su iglesia, ¿no? En su grupo. ¿Ah? ¿Por qué entonces toleran eso, no? Toleran los vicios, la maldad. Nuevamente el cuestionamiento. Creo que el texto habla de eso, ¿no? El cuestionamiento. Conclusión. Vamos acá. La religión debe regular la vida de los hombres según las normas y la virtud. Tienes que abrazar la religión en tu corazón y ser caritativo, ¿sí? Y amoroso. Pero aquí ya empieza, ¿no? Hay algunos que utilizan la religión como excusa para perseguir, para matar, para castigar. No lo hacen por caridad. Entonces, si lo hicieran por caridad, ¿por qué permiten esto? Dicen, entre su gente. Eso es lo que dice. Bien, ya tenemos la tesis. La religión debe regular la vida del hombre según las normas y la virtud y actuar por amor y caridad. Vamos. Respondemos la pregunta uno. Descartamos la opción A porque habla de libertinaje. Es muy particular. La mala fe, particular. Descartamos la opción B por el cualquier. No habla de cualquier religión, habla del cristianismo. ¿Alcanzar el suntuoso cargo? No, al contrario, él está en contra del lujo. El correcto proceder cristiano es alentar persecuciones contra los paganos. No, pues nada que ver. ¿Cómo vas a alentar persecuciones? Él está en contra de eso. La verdadera religión persuade a través del amor. Palabra clave, el amor. Lo vemos acá. A través del amor y no por la violencia, claro. Está cuestionando la violencia con la que atacan, ¿no? Los que apelan solo a la religión para torturar, no, pues esto es particular. Esto es particular, ¿no? Esta es una idea que se desprende tal vez, pero no es una idea general. Recuerda, la idea principal debe ser una idea general. Clave D. A ver, vamos con la 3. Dice, marque la idea incompatible. A ver, dice, incompatible. Evita caer en la pomposidad y actúa conforme a las escrituras. Sí, está en el texto. En primera instancia trata de erradicar sus propios vicios. Sí, primero tus propios vicios. Erradica tus vicios para ser buen cristiano. Realmente no lo es si solo se designa a sí mismo como tal. Claro, solo se designa como cristiano, pero no actúa desde la fe, el amor, la piedad. Si prioriza su propia salvación, no es un verdadero cristiano. Ahora, ujú, a ver, piensen. Debe mostrar tener un conocimiento vasto del Evangelio. Estoy entre la D y la E. Pero yo te pregunto, ¿cuál es la que contradice totalmente el texto? A ver, pensemos. A ver, dice, respecto a la imagen del cristiano que postula el texto. Bueno, miren lo que dice acá el autor. El autor dice que el cristiano a veces prioriza su propia salvación, ¿no? Solo se designa. Trata de erradicar sus vicios. Evita caer en la pomposidad. A ver. Ujú. Me confunde un poco los verbos, ¿no? Acá dice debería evitar, ¿no?
Bueno, vamos a ver las positivas, ¿ya? ¿Evita caer en la pomposidad? Sí. En primera instancia, trata de erradicar sus vicios. Sí, positivo. ¿Realmente no lo es si solo se designa a sí mismo como tal? Verdadero. ¿El verdadero cristiano prioriza su salvación a la del resto? No, pues. Debe demostrar tener un conocimiento vasto del Evangelio. Bueno, aquí tengo dudas entre la D y la E. Vamos a regresar al texto a ver qué es lo que habla sobre el Evangelio, ¿ya? Pero por ahora la clave es la D. A ver, revisemos. Dice, el objetivo de la verdadera religión es algo muy distinto. No se ha hecho para lucir, ni para alcanzar el dominio, y menos para aplicar la fuerza, sino para regular la vida de los hombres de acuerdo con las normas de la virtud y la piedad. A ver, el Evangelio, ¿dónde está? Pues si el Evangelio y los apóstoles están en lo cierto, ningún hombre puede ser cristiano. Aquí menciona el Evangelio. Ah, muy bien. Entonces, yo creo que sí. El buen cristiano debe mostrar tener un conocimiento del Evangelio. Debe conocer el Evangelio. Pero no será un buen cristiano si prioriza su salvación antes que la del resto. Esta alternativa es falsa. 4. Tomando en cuenta la postura del autor, se desprende que los actos cometidos por la Santa Inquisición, bueno, son deplorables, lamentables, repudiables, no se justifican y serían un claro ejemplo de fanatismo. Pues ahí está. ¿Tendría justificación? No, no tendrían justificación. ¿Fueron medidas drásticas pero razonables? No son nada razonables. ¿Escriben fielmente? Ahí está el adverbio. No, no es fielmente. Se permitieron a partir de un gran apoyo, no, no lo menciona. Clave, avión. Ahí está, mira, gran, final, fielmente, razonable, adjetivos, adverbios. ¿Qué pasaría si la Iglesia Católica decidiera donar toda su fortuna para contrarrestar la hambruna? Bueno, el autor diría que ese es un acto cristiano destacable, pues, ¿no? A ver, revisemos. ¿Significa la abolición total? Cuidado con el total. ¿Dicha acción se podría interpretar como misantropismo? ¿Odio al hombre? No, pues es amor al hombre, al contrario. ¿El Papa dejaría de ser? Nada que ver, esto es ajeno. Se estaría cumpliendo con los reales designios de Cristo. Reflejaría una muestra de altruismo hacia la humanidad. ¿Cuál es el distractor acá? Reales designios de Cristo, ¿no? Reales. Pueden ser los designios de Cristo, amor, piedad, caridad. Está implícito en el texto, pero aquí hablamos de la muestra, ¿no? Claro, no está hecho para lucir, sino para servir al prójimo, la humanidad. Esta es clave enano. Y ahora vamos a revisar el texto 2. Los licaones. A ver, tenemos 5 preguntas. Vamos a revisarlo. A ver, quiero mostrarte qué es un licaón, ¿ya? A ver, vamos a ver qué es un licaón. A ver, licaón. Ah, mira, ahí está. Perro salvaje africano, dice, no licaón. Ah, qué bonito. Ahí está el licaón. Perro salvaje africano. Bien, ahora que ya lo conoces, regresemos. Dice, la idea principal del texto es que, a ver, miren, estornudos, comunicación, escenas, mecanismo, licaón. Ah, puede hablar de la comunicación de los licaones. Misterio, ¿qué connota? Bueno, un misterio es algo oculto, algo reservado, algo desconocido. Ahora, en el texto, ¿qué significa? Vamos a ver. ¿Dónde estará? Vamos a revisarlo. 3. Señala el enunciado compatible. O sea, aquí vamos a marcar la verdadera. Y ya me dan el tema, mira. La conducta de los licaones.
Se infiere de la cita en inglés. Bueno, yo le he quitado, ya no está en inglés. Ya quité, estaba en inglés. No está en inglés. Y la he traducido. Solo un tercio de las reuniones terminan con el grupo poniéndose en marcha y no sabían explicar por qué en algunas ocasiones sí y por qué a veces no. Que el resultado de las asambleas, muy bien, subrayamos acá, las asambleas de los licaones. Se reúnen los licaones. ¿Qué pasaría si el mecanismo de votación de los licaones? Miren que acaban de entregarnos acá. Por eso es que es tan importante leer las preguntas antes del texto. Me acaban de dar el tema central. Me acaban de dar el tema central. Me hablan de los licaones, pero destacamos el mecanismo de votación que tienen, el mecanismo de comunicación que tienen. ¿Cómo es que se comunican? Anotemos eso. ¿Ya? Atentos. El tema son los licaones. Voy a destacarlo, ¿ya? Si el tema son los licaones, aquí se habla del mecanismo de votación que tienen, cómo votan. En sus reuniones, en sus asambleas, mira. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Reuniones, asambleas. Bien, leemos el texto para ir terminando. Vamos. Texto 2. Los licaones, una especie salvaje de la familia de los perros que habita el África, son animales muy sociables. Lo que está entre comas, recuerda, no se tiene que subrayar. Lo que está después de la coma, sí. Animales muy sociables. ¿Por qué son sociables? Porque cazan en grupo. Salen en grupo a cazar. Entonces ahí está el argumento, ¿no? ¿Por qué se dice que son sociables? Porque salen en grupo a cazar. Los científicos que los estudian en Botswana se preguntaron durante mucho tiempo por los mecanismos que se activan en las reuniones que congregan a los licaones antes de ponerse en marcha o salir de casa. O sea, se reúnen. Antes de marchar, se reúnen. Es decir, estos mítines, calificados como significativos rituales, han generado un misterio que intriga a los investigadores que analizan el comportamiento de estos animales, debido a que solo un tercio de las reuniones terminan con el grupo poniéndose en marcha. O sea, se reúnen y a veces de tres reuniones, una salen a cazar. A veces sí, a veces no. Hmm, Hay un misterio que intriga a los investigadores. Respondemos esa pregunta, el misterio. A ver, ¿qué sería? El misterio es algo que no se entiende, ¿no? Ni siquiera los científicos explican. Por lo tanto, ¿qué connota? Nota que no se entiende. ¿Por qué lo hacen? Por lo tanto, es ininteligible. Anótalo, por favor. Inteligible es aquello que se puede comprender. Entonces será ininteligible. Avancemos. Estas peculiares reuniones, aquí te habla de las reuniones de los licaones, son importantes pues sirven para escenificar la unidad como manada. Ah, hay una escena. Es por ello que científicos del Botswana Predator Conservation Trust monitorizaron exhaustivamente a 68 de estos mítines en 5 manadas distintas para dar con estas claves ocultas. O sea, querían explicar, ¿no? Los han observado para dar. Y después de revisar las grabaciones y contrastar los datos, surgió una conclusión inaudita. ¿Cuál es la conclusión? Inaudita, o sea que nunca se ha escuchado. Los licaones usan las reuniones en forma de asamblea. Votan si están de acuerdo a partir de si prefieren quedarse. ¿Cómo votan? El sistema de voto que emplean es lo que los humanos llamamos voto cantado. Subrayamos eso. Los licaones votan si están de acuerdo en partir o no. ¿Y cómo votan? No respetan las garantías que ofrece el voto secreto, pero un tanto peculiar porque emiten una fuerte exhalación por la nariz, o sea, como un estornudo. Márcalo, emiten un estornudo, ¿no? Sonoro estornudo que sirve para manifestar su posición.
Es como un sí, ¿no? De todos los gestos y circunstancias que se suceden en estas reuniones rituales, dice, se saludan, corren juntos, gruñen y se levantan polvaredas, solo el número de estornudos escuchados era indicativo de su desenlace. O sea, se observan varias conductas de los licaones, pero la que se está considerando es la del estornudo, ¿no? Ese signo del estornudo. Importante, ¿ah? Ya se tenía noticia de que otros cánidos, como los coyotes, los perros domésticos y los chacales, usan jadeos, bufidos y resoplidos para comunicarse. Ah, este es el respaldo. Cuando dice ya se tenía noticia es un respaldo, ¿no? Se respalda la idea. Pero no es un sistema de sufragio universal. No es que los canes voten estornudando, ¿ya? Estas asambleas comienzan cuando el miembro de la manada la convoca con ciertos gestos: cabeza baja, boca abierta y orejas dobladas hacia atrás, que podemos traducir como propongo que nos pongamos en marcha. Y no es lo mismo si quien lo sugiere es un licaón con alto rango en la jerarquía, o si uno de ellos que no tiene derecho a comer de los primeros. O sea que cualquiera puede convocar, pero no es lo mismo. Descubrimos que la probabilidad de éxito de una reunión aumenta con la jerarquía de quien lo inicia. Buen dato. O sea, si lo convoca un jefe y él dice salgamos, parece que tiene más probabilidad de que salgan, ¿no? Si el iniciador fuera de menor rango, se requiere más estornudos para que tenga convocatoria. O sea, si alguien de rango bajo convoca la reunión y dice vamos a cazar, necesita de más estornudos, mayoría. En cambio, si lo convoca uno de alto rango, entonces ahí tendría mayor convocatoria. Interesante. Si quisiéramos humillar este párrafo, tendríamos que hacerlo de la siguiente manera. Hay dos secciones, ¿ya? Una, dos. Vamos a anotar acá. Lo primero son los antecedentes. Antecedentes. Y aquí está, o como lo pusimos, ¿no? Los respaldos. Y abajo tenemos la jerarquía, ¿no? La importancia de la jerarquía en la convocatoria, ¿no? En la convocatoria y el éxito, ¿no? En la convocatoria y el éxito de la convocatoria, ¿no? El éxito depende de la convocatoria y la jerarquía del que convoca. Esto que estamos anotando al costado es importante, chicos, no se olviden. Esta es la macroestructura: antecedentes, respaldos, ¿no? Y luego está la jerarquía y la convocatoria y el éxito. Bien, ¿de qué trata el texto? De la comunicación de los licaones, del comportamiento que tienen en sus reuniones y de la curiosa forma en que se comunican, ¿no? Ya, vamos acá. Vamos con la uno. A ver, veamos. La idea principal del texto es, veamos, revisemos la pregunta uno y damos la respuesta. Ya, descartamos la A porque habla de cánidos y además de estornudos, que es muy particular. La abstrusa forma de comunicación entre los cánidos, otra vez abstrusa y cánidos, ¿no? La C dice, un estudio demuestra que los licaones toman decisiones por sufragio universal. No, no es universal. Cuidado ahí. La nimia, escenificación de las asambleas de los licaones y su connotación social. Podría ser, pero dice nimia, o sea, sin importancia.
En cambio, la palabra clave aquí era mecanismo, ¿no? Mecanismo de votación es lo que el autor destaca. ¿De quién es? De los licaones. O sea, si nos vamos por el tema central, ahí te habla de los licaones y destacamos su singular mecanismo de votación, el misterio, ¿no? 1E. Vamos con la tercera. ¿Es compatible a la conducta de estos perritos? Vamos. Compatible, la verdadera. Revisemos. Descartamos la A porque dice no son similares a los coyotes. No, pues sí son similares. Cuidado con el no. Forman parte de asambleas ritualizadas que demandan la cohesión de la manada. Sí, pues, la cohesión, la unión. Convocan periódicamente a mítines con la finalidad de emigrar. No se habla de emigrar, se habla de cazar. Comparten sus provisiones con los miembros de su manada sin distinción. No, pues sin distinción. No. Hay algunos que, aquí decía que comen y otros que no. Los gestos que comúnmente evidencian son las orejas dobladas y la boca cerrada. Comúnmente, cuidado con el adverbio. ¿Recuerdan? Alternativa B. Vamos, penúltima pregunta. Se infiere a partir de la cita en inglés, que yo ya traduje. Solo un tercio de las reuniones terminan con el grupo poniéndose en marcha. Un tercio. De tres reuniones, una. Y no sabían por qué en algunas ocasiones sí y por qué a veces no. ¿Qué se infiere? Que el resultado de las asambleas dependerá de qué, ¿se acuerdan? Del rango del ICAON que convoca. A ver, revisemos la 4. Garantiza la alta jerarquía siempre, cuidado con ese siempre. Obliga a un tercio de sus miembros a optar a un tercio, no, cuidado con este tercio. Hablan de un tercio de las reuniones. Permite esclarecer la inexistencia de una imposición absoluta. Inexistencia. Si lo dudas, déjalo, pasa. Ayuda a que los especialistas comprendan la votación secreta. No, pues, no se sabe. Ayuda a que comprendan. No, no han comprendido, lo están conjeturando. Determina el carácter ceremonioso. No, me quedo con la C. Claro, porque no hay una imposición absoluta. No es que cada vez que convoque a alguien siempre todos están de acuerdo. No, pues no es absoluto. Dice que a veces van y a veces no van. Depende de los votos. Y la última dice, ¿qué pasaría si el mecanismo de votación de los licaones no se aplicara en su sociedad? A ver, si esto no sucediera, pues probablemente no pensaríamos en que hay convocatorias más aceptadas que otras. ¿Qué más pensaríamos? Que no se parecerían a los coyotes o a las otras especies de cánidos. ¿Qué más diríamos? Veamos. Si no se aplicara este mecanismo, tal vez saldrían a cazar más frecuentemente, ¿no? También, ¿no? Saldrían a cazar, o tal vez alguien podría imponerlo, ¿no? Pero no es impositivo, son democráticos. Veamos la respuesta. Dice, la población de cánidos se multiplicaría. No tiene relación. Su pretendida unidad social y su estructura serían imperturbables. Cuidado con ese adjetivo. La tasa de mortalidad de sus miembros se alteraría de algún modo. ¿Cómo se alteraría? A ver, lo dejo ahí. Un significativo sector del grupo se uniría a otra familia. Se va a unir. ¿Por qué? No, no está en relación. Las formas de comunicación gestual en sus miembros serían nulas. Nulas. No, ¿por qué? No está en relación. ¿Se dan cuenta que también podemos descartar? ¿No? Estamos trabajando por descarte. Ahora pensemos, ¿qué tiene que ver que salgan o no a cazar por voto? Bueno, a veces no quieren salir, ¿no? Y no salen porque tal vez hay riesgos. Y eso conlleva la mortalidad, claro. Ahí está la respuesta. La tasa de mortalidad se alteraría de algún modo. No nos dice radicalmente, sino de algún modo.
Ese es un probablemente. Recuerdan que las preguntas de extrapolación se responden con un probablemente. Probablemente, ¿no? No se olviden de eso, ¿ah? Probablemente está acá. De algún modo. Márcalo. Ese de algún modo está acá. Probablemente. Con eso tendríamos la respuesta para la pregunta 5. Ahí está. Pregunta 5, clave C. Y vamos a cerrar con un texto. El texto dialéctico lo evalúan ustedes. Vamos a cerrar con este texto rapidito. Yo les mando las claves ahora sobre Wikipedia. Creo que todo el mundo conoce Wikipedia, ¿no? Entonces revisemos el texto de Wikipedia para terminar. Miren, lo hacemos en 3 minutos. A ver, dice Wikipedia, confiabilidad, público, importancia, poca fiabilidad. Ya está. ¿Qué sabemos de Wikipedia? Que no es una fuente confiable. Trivial. ¿Qué sabemos de trivial? Poco importante, ¿no? Poco importante. 3, compatible. La evaluación de los artículos científicos. A ver, estaremos atentos. Se infiere que para los docentes el uso de Wikipedia por parte de los alumnos. A ver, ¿qué es lo que sabemos de Wikipedia? Si un alumnito utiliza Wikipedia como fuente, ¿qué le diríamos? Que tal vez no es una fuente confiable. No se recomendaría Wikipedia, ¿no? Entonces por ahí va de repente. Si se demostrara que el sistema de Wikipedia es totalmente fiable, entonces probablemente lo recomendaríamos, ¿no? Creo que está fácil ese texto, ¿ah? En 2 minutos. Vamos. Trivial. Dice, sugiero al lector que dedique unos segundos a meditar la respuesta a esta pregunta, ya que esta, a la luz de todos los estudios, no es trivial. ¿Qué pregunta? ¿Cómo podemos fiarnos de la información? Entonces, esa pregunta no es trivial, no es una pregunta sin importancia. Entonces, el antónimo, cuidado, sería importante. Entonces, importante sería extraordinario. Me quedo con la A. Vamos. Ahora, pensemos, ¿no? Me piden acá el antónimo. Cuidado, el antónimo sería extraordinario, ¿no? Importante. Centralmente el texto gira en torno a, revisemos. Wikipedia se ha convertido en uno de los principales sitios de consulta de información. Su uso masivo por parte de los estudiantes ha hecho saltar alarmas. ¿Cómo sabemos si es confiable? Sugiero al lector que dedique unos segundos a meditar la respuesta a esta pregunta, ya que a la luz de todos los estudios existentes no es trivial. Muchos estudios apuntan a que este sistema presenta defectos importantes. ¿Cuáles son sus defectos? Lentitud, resistencia a la publicación de nuevas ideas, resistencia, nepotismo, sesgos de nación, cada nación modifica, género y renombre académico en el proceso de evaluación, competencia desleal. O sea, tiene un montón de errores, ¿no? Y falta de acuerdo entre los expertos, competencia desleal y falta de acuerdos. Ya develada la problemática y aún así el lector no confía ciegamente en lo que aquí planteamos, lo único que podría argumentarse a favor de Wikipedia es que es tan fiable como otras fuentes de información consideradas como tales. Sin embargo, ¿hasta qué punto otras fuentes de información son fiables? En el ámbito científico, la calidad de los artículos de investigación y las revisiones se determina por una evaluación de expertos. Ahí está. No obstante, tampoco podemos fiarnos por completo de la información. Entonces, incluso esas evaluaciones son erróneas, ¿no? Los científicos comprenden que la revisión mediante expertos per se, o sea, por sí, asegura únicamente un mínimo de calidad. O sea, no es confiable. Entonces, si existen problemas de autenticación, información ya en el ámbito científico, la concepción del sistema de revisión pública de Wikipedia se alejaría drásticamente de la verdad. Es decir,
Nos hemos dado cuenta de que no podemos dejar de ser escépticos y que necesitamos desarrollar capacidad crítica. Y la Wikipedia y sus detractores no solo nos han permitido evidenciar esta necesidad, sino que sugieren sistemas que podrían cubrirla. La precaución, por lo tanto, sigue siendo imprescindible, especialmente en temas controvertidos y de actualidad. Conclusión, chicos, no podemos confiar en Wikipedia. No solo porque tiene errores que ya hemos destacado acá, sino porque los artículos también tienen evaluaciones que no son tan rigurosas y que podrían no pasar ese filtro, ¿no? Bien, ahora sí, respondemos y cerramos. ¿Qué destaca el autor de Wikipedia? Pausa el video y marca. ¿Ya te diste cuenta? Wikipedia como fuente de información y destacan la poca fiabilidad que tiene. No es... Ya. Terminamos. En la 3 dice, ¿resulta compatible señalar que la evaluación de los artículos científicos, para evaluar los artículos científicos, esta tampoco podría ser tan rigurosa, ¿no? Que pensemos. Presenta también un cuestionamiento de veracidad. Respuesta, la C. Vamos con la 4. Se infiere del texto que para los docentes el uso de Wikipedia por parte de los alumnos no sería adecuado, no es recomendable. Y cerramos con la 5, que ya estamos en la hora. Si se demostrara que el sistema de Wikipedia es totalmente fiable, pues probablemente lo recomendaríamos, ¿no? A ver, ¿cuál sería la respuesta? Clave B, ¿no? Se valoraría como una referencia formal y podríamos tenerla como una fuente fiable. Con eso estamos terminando, chicos. Queda pendiente que ustedes revisen, por favor, el texto dialéctico, el texto 3, y les envío las respuestas ahora. Muchas gracias a todos. Sigan revisando los materiales. No olviden compartir y pasar la voz, que estamos aquí siempre para prepararnos. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias.